sangre para diagnosticar enfermedades reumatológicas. Este examen se debe hacer después de realizar el examen físico general, en el cual valoraremos piel, faneras, todos los aparatos relacionados a respiratorio, cardiovascular. También valoraremos lo que son extremidades superiores e inferiores, viendo que aquí se presentan síntomas y signos referentes a algunas enfermedades reumatológicas. Comenzando la evaluación de esta, vamos a ir a la inspección, en el cual debemos fijarnos la simetría de la articulación, es decir, que no presente tumefacciones, ni morados, ni ninguna afección alrededor de esta. Para revisar lo que es la articulación, vamos a introducir los dedos por el conducto externo auditivo del paciente y vamos a empujar hacia adelante. Vamos a pedir al paciente que abra y cierre la boca. Otra vez. En este vamos a identificar que es un movimiento suave al que se hace. Esto de aquí debemos recordar que si presenta algún crépito o chasquido es una patología de la articulación. Debemos recordar que al paciente, cuando le pedimos que abra y cierre la boca, puede existir que esta articulación se luxe. Posterior a ello vamos a presentar otras maniobras que son para evaluar la resistencia de la articulación. Vamos a pedirle al paciente que deslice lateralmente hacia la derecha la mandíbula y nosotros vamos a aplicar fuerza para valorar la resistencia. Igualmente en la izquierda. Ahora con el movimiento de protrusión y retroprusión, que nos empuje la mano hacia adelante. Ya. Ahora vamos a valorar la resistencia en los movimientos de bisagra. Vamos a pedirle al paciente que abra la boca. Y vamos a decirle que cierre por este momento. Ahora que abra y nosotros aplicaremos resistencia. Ahora le vamos a pedir que intente abrir cuando esté cerrada. Como última maniobra, vamos a pedirle al paciente que introduzca en su boca el dedo índice, medio y anular. Abre la boca y introduzca. Esto de aquí va a valorar el movimiento de bisagra de esta articulación, correspondiendo a 3 o 6 centímetros dependiendo. Y con esto es todo lo que se hace para valorar la articulación temporomandibular. Siguiendo con el examen reumatológico, vamos a continuar con la examinación de la columna vertebral. Bueno, un recuento anatómico de la columna, vamos a decir que la columna está compuesta por 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares y de 4 o 5 sacros. Y bueno, la columna vertebral va a tener curvaturas normales, como es la lordosis cervical, la sifosis dorsal y la lordosis lumbar. Las cervicales van a estar desde C1 hasta C7, en donde vamos a identificar la prominencia en que va a ser C7. Luego vamos con las 12 dorsales, que van a conformar lo que es la sifosis hasta esta altura, y vamos a continuar con las lumbares, que van a formar lo que es la lordosis lumbar, y vamos a continuar lo que es con el hueso del coxis. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la exploración de la columna cervical. Dentro de la inspección, aquí vamos a valorar desde que el paciente va a ingresar a nuestro consultorio, en donde veremos que si la cabeza se va a encontrar erguida y debe estar perpendicular al suelo y debe estar simétrica con el cuello. Ahora hablaremos lo que corresponde a la palpación de la columna cervical. Para realizar una correcta palpación vamos a pedir al paciente que se recueste sobre la cama exploratoria. Aquí el paciente acostado lograremos que los músculos de la columna cervical se relajen para tener una correcta palpación de las apófisis espinosas. Colocamos nuestras manos por detrás de la columna cervical y comenzamos a palpar una por una, sabiendo que la cervical número 1 no va a ser palpable, y vamos a palpar a partir de la C2 hasta C7, que va a ser la más prominente. En esta valoraremos que se encuentren simétricas, se encuentren en su línea media y no tengan algún tipo de bifurcación. Ya.
A continuación vamos a valorar lo que es la palpación de los tejidos blandos. Dentro de los tejidos blandos a nivel cervical tenemos dos músculos muy importantes como son el esternocleidomastoideo y el trapecio. Para valorar el músculo esternocleidomastoideo vamos a verificar lo que son sus lugares de inserción. Como lugar de inserción tenemos que es la articulación esternoclavicular y se va a dirigir hasta lo que es la apófisis mastoides. Para valorar de mejor manera este músculo, vamos a pedir al paciente que gire la cabeza en el lado contrario del músculo que se va a valorar. Como vemos aquí, el músculo de inserción, y para valorar igual se valora a ambos lados. Ahora valoraremos lo que es el músculo trapecio. Vamos a pedir al paciente que se dé la vuelta y aquí vamos a valorar su lugar de inserción. Los que son van desde la tuberosidad occipital a todas las apófisis espinosas hasta D12, y en su trayectoria se va a insertar lo que es en la clavícula, en el omóplato, y una correcta forma de palpar va a ser palpando con ambas manos de manera bilateral. Vamos a palpar y vamos a ver que el paciente no tenga ningún tipo de laceración o de que se encuentre tenso, y valoraremos que aquí la columna cervical se encuentre. Ahora valoraremos lo que son los arcos de movilidad de la columna cervical. Aquí vamos a valorar lo que son la flexión, extensión, rotación e inclinación. Para valorar la flexión pedimos al paciente que acerque su mentón hacia su esternón. Para valorar lo que es la extensión, vamos a pedir al paciente que haga hacia atrás su cabeza y así valoraremos la extensión. Para la rotación, tanto derecha como izquierda, vamos a pedir al paciente que su mentón toque tanto su hombro derecho como izquierdo. Para la inclinación, pedimos al paciente que toque con sus orejas tanto su hombro derecho como izquierdo. Aquí valoramos lo que son los arcos de movilidad de la columna cervical. A continuación vamos a valorar lo que es la columna dorsolumbar. Aquí dentro de la inspección vamos a ver si el paciente tiene algún moretón, alguna cicatriz, puede tener tumoraciones que le impidan el correcto movimiento. Dentro de la palpación, aquí vamos a pedir al paciente que se gire y vamos a identificar lo que son las crestas ilíacas. Aquí vamos a estabilizarlas y con nuestros dedos vamos hacia la línea media a identificar lo que son las apófisis espinosas. Nos vamos a ubicar a nivel de L4 y L5, en donde vamos a identificar que se encuentren las apófisis a nivel de la línea media, que se encuentren en su línea y que no tengan algún tipo de bifurcación. Y vamos aquí a valorar lo que es la lordosis normal de esta zona. Ahora vamos a palpar lo que son los tejidos blandos a nivel de la columna dorsolumbar. Aquí vamos a valorar lo que son los músculos paraespinales, en donde pedimos al paciente que haga una flexión, en donde vamos a valorar los músculos paraespinales que van a ir en todo lo que son las apófisis espinosas, en donde este músculo solo se va a palpar lo que es la parte superficial, y vamos a identificar si el paciente tiene algún tipo de dolor al realizar esta palpación y al realizar este movimiento. Aquí vemos lo que son los músculos paraespinales, tanto derecho como izquierdo. Ahora vamos a hablar lo que es el nervio ciático. El nervio ciático se va a ir a distribuir a partir de lo que es del coxis, todo, a partir de toda la parte medial de la pierna, y se va a nivel de los pies, se va a dividir en pupitre externa y pupitre interna. Para valorar lo que es la palpación del nervio ciático, vamos a identificar en lo que son los glúteos. Más o menos trazamos una línea imaginaria por la mitad del glúteo y vamos a tratar de palpar y ver si el paciente va a tener algún tipo de dolor. Como por ejemplo en las hernias discales, el paciente no va a poder realizar sus movimientos con normalidad, y cualquier movimiento le va a producir dolor o tumefacción del miembro afectado.
Ahora continuaremos con lo que son los arcos de movilidad de la columna dorsolumbar. Aquí valoraremos lo que es la flexión, la extensión, la rotación y la inclinación. Dentro de la flexión vamos a pedir al paciente que con sus dedos toque lo que es el suelo y se mantenga por un momento sin doblar las rodillas. Aquí vamos a hablar de la flexión. Ahora pedimos que el paciente se ponga recto. Ahora vamos a hablar de lo que es la extensión. Colocamos nuestra mano a nivel de lo que son las espinas ilíacas y vamos a pedir que el paciente se haga hacia atrás lo máximo que pueda. Aquí valoraremos la extensión. Dentro de lo que es la inclinación, tanto derecha como izquierda, vamos a asegurar lo que es la espina ilíaca. Vamos a colocar nuestra mano sobre la espina ilíaca en el lado derecho y vamos a pedir que el paciente gire hacia el lado derecho. Así vamos a lograr que se encuentre estable la espina ilíaca y solo se movilice lo que es la columna. Igual del otro lado, pedimos al paciente que se incline lo máximo que puede. Ahora valoraremos lo que es la rotación. Aquí igual vamos a estabilizar lo que es la espina ilíaca, colocando nuestra mano izquierda en la espina ilíaca y la mano derecha en el hombro. Aquí valoraremos lo que es la rotación. Aquí vamos a ver que solo se mueva lo que es la columna. Igual del otro lado. Y esta sería la valoración de lo que es los arcos de movilidad. Ahora vamos a valorar lo que son las pruebas para estirar el nervio ciático. La primera prueba es la prueba de la Segue. La prueba de la Segue consiste en elevar el miembro, colocamos a nivel del calcáneo y la otra mano a nivel de la rodilla para que ésta no se doble. Y vamos a elevar hasta un nivel de 80 grados. Aquí es una prueba para causar dolor a nivel lumbar y ver si el paciente tiene afectado lo que es el nervio ciático. La prueba de Hover. La prueba de Hover es la segunda prueba que se utiliza. En esta prueba vamos a pedir a nuestro paciente que levante la pierna y vamos a colocar nuestra mano debajo del calcáneo de la pierna, de la otra pierna. Vamos a pedir que el paciente levante. En esta prueba, vamos a valorar si el paciente va a producir presión a nivel de esta extremidad. Vamos a ver que el paciente no está fingiendo el dolor. Y si el paciente no hace ninguna fricción o tensión, es que el paciente está fingiendo su dolor. A continuación, vamos con la tercera prueba para estirar lo que es el nervio ciático. Esta es la prueba de Schober. Esta prueba se trata de identificar a nivel de L5, en donde vamos a identificar las dos crestas ilíacas, a trazar una línea imaginaria a nivel de las partes superiores de las crestas. Vamos a trazar una línea. Aquí se va a encontrar L5, en donde vamos a medir 10 centímetros hacia la parte de arriba. Medimos los 10 centímetros y trazamos otra línea. Aquí vamos a pedir al paciente que se flexione y volvemos a medir, en donde si el paciente va a medir menos de 5 centímetros puede estar por un proceso de anquilosis o espondilosis, y si se aumenta más de 5, este va a ser con esta tercera prueba culminamos lo que es el examen reumatológico a nivel de la columna vertebral. Ya, a continuación vamos a hacer la revisión de la articulación del hombro, o como recuento anatómico tenemos que está conformada por la cintura escapular, esta a su vez de tres grandes articulaciones que son la articulación glenohumeral, esta que va a estar el húmero en la escápula, la articulación acromioclavicular donde se une el acromión con la clavícula y la esternoclavicular donde se une el esternón con la clavícula. Algo importante también de recalcar, la anatomía es del manguito articular, que este está formado por el músculo supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. También como recuento vamos a ver los movimientos que tiene el hombro. Podemos recordar que tiene un movimiento de abducción en 180 grados, de aducción en 45 grados, de extensión en 60 grados, de flexión en 160, de rotación externa en 70 y de rotación interna en 70 grados también. Para comenzar con la inspección del hombro,
siempre tenemos que observar al paciente desde el momento que entra, que se encuentre simétrico a los hombros a la misma altura. El rato que se desviste, que se saque su camiseta, ves que lo haga sin ningún esfuerzo, sin ninguna limitación, buscando uniformidad y simetría bilateralmente. Ya, para continuar con la palpación de los huesos, vamos a tener 4 estructuras importantes que tenemos que palpar. Vamos a comenzar reconociendo la escotadura supraesternal. Lateralmente a este se va a encontrar la articulación externo-clavicular. Siguiendo lateralmente tenemos la articulación acromioclavicular y el surco bicipital. Ya, para comenzar con la valoración de los arcos de movilidad, comenzamos con la valoración de los movimientos activos. Con esta nos podemos valer de una maniobra de rascado o la maniobra de Apley. Vamos a pedir al paciente que con su mano opuesta toque el borde lateral del omóplato superior e inferiormente. Ya. Esto va, si existe dolor de limitación, se puede hablar de lesión articular o periarticular. Ya, lo segundo en valorar es la movilidad pasiva. Aquí vamos a realizar, vamos a tomar nosotros la función de los músculos para estos movimientos. Vamos a realizar una abducción, una rotación externa, una rotación interna. Y si existe dolor de limitación aquí, estaremos hablando de una patología una limitación glenohumeral. Ya, lo tercero a valorar en los arcos de movilidad son los movimientos en contrarresistencia. Aquí tenemos algunas maniobras. La primera es la rotación externa con contrarresistencia. A ver, vamos a pedir al paciente que haga la rotación interna y nosotros vamos a colocar resistencia. Ya. Hay una maniobra complementaria que es la maniobra de Paté. Esta se le pone el brazo en abducción y el codo en 90 grados y vamos a pedir al paciente que realice rotación externa. Ya. En cuanto para valorar la rotación interna con resistencia, vamos a pedir al paciente que ponga el codo en 90 grados y que intente la rotación interna. Para valorar rotación interna también tenemos una maniobra complementaria, una maniobra de Gerber. Esta vamos a pedir al paciente que con su mano posteriormente intente tocarse la columna lumbar y nosotros vamos a aplicar resistencia. Si existe dolor, podremos estar hablando de una patología del músculo subescapular. Ya. También tenemos una abducción resistida o la maniobra de Hop. Vamos a pedir al paciente que realice una abducción en 90 grados, que intente superar los 90 grados y nosotros vamos a poner resistencia. Si existe dolor, estaremos hablando de patología del supraespinoso. Ya. También tenemos la extensión resistida. Vamos a pedir al paciente que realice la extensión, y nosotros vamos a colocar resistencia. Si existe dolor, estamos hablando de la patología del músculo redondo mayor y del deltoides. También tenemos la maniobra del atrapamiento subacromial. Le vamos a pedir al paciente que coloque su mano en el hombro opuesto y que intente subir el codo, nosotros colocando resistencia. Si existe dolor, habrá daño en el tendón supraespinoso y estructuras aledañas. Ya, tenemos también la maniobra de flexión resistida. Vamos a pedir al paciente que realice la flexión y nosotros colocando resistencia. Si existe dolor, hablaremos de patología a nivel del tendón bicipital. Tenemos la maniobra de Yergason vamos a pedir al paciente que realice una rotación interna y nosotros vamos a colocar resistencia y también cogiendo su codo intentar una supinación del antebrazo. Ya. Esto, si existe patología, va a haber dolor, va a ser patología del tendón del bíceps. Y la caída, por último, tenemos la prueba de la caída del brazo. Vamos a realizar una abducción y soltar. El brazo debe caer lentamente hacia el cuerpo. Y si existe una caída muy rápida o el paciente siente dolor, podemos estar hablando de un desgarro del manguito. La articulación del codo está compuesta por 3 tipos de articulaciones: la articulación húmero-radial, la articulación húmero-cubital y la articulación radiocubital.
Ya, a la inspección vamos a ver que el codo no esté con una prominencia o un nódulo, si no tiene alguna prominencia o algún nódulo que se pueda ver, o la coloración de la piel. También vamos a ver es un sitio que tiene predisposición a lesiones traumáticas. Se debe también examinar lo que es el codo por delante y por detrás, y también valorar si es que está simétrico y comparando con el codo del lado opuesto. Ya en los arcos de movilidad, en estos vamos a tener 4 arcos de movilidad, lo que es la flexión, la extensión, la supinación y la pronación. Ya. En el arco de flexión vamos a pedirle al paciente que por favor flexione el codo. Ya, en este se va a ver un arco de 140, un grado de 140 a 150 grados, y también le vamos a pedir que por favor se toque la cara frontal del hombro. Ya. Ahora vamos a pedirle al paciente que extienda todo el brazo que pueda, el antebrazo, que flexione. Aquí vamos a ver que va a formarse un ángulo de 0 grados. A la supinación le pedimos al paciente, para valorar lo que es supinación y pronación, le pedimos al paciente que flexione el codo a un grado de 90 grados, y también le pedimos que mantenga junto al cuerpo. Le vamos a pedir que cierre el puño y que la cara dorsal de la palma de la mano mire para la parte de abajo, y asimismo que regrese a la parte de arriba. Aquí vamos a valorar lo que es supinación y pronación. La supinación se da a un grado de 80 grados y la pronación se va a dar un grado de 90 grados. Continuamos con la valoración de la articulación de la mano. Ante todo debemos acordarnos que la mano está formada por lo que son los huesos de las falanges, del metacarpo y del carpo. Para valorar la inspección de la mano debemos basarnos en 2 cosas, en lo que son los surcos palmares y la musculatura que presenta la mano. Para saber cuál es la mano dominante del paciente, veremos que presenta unos surcos palmares mucho más hundidos y una musculatura mucho más desarrollada. Además también veremos lo que son 2 partes importantes, lo que son las colinas y los valles de la mano. Las colinas van a estar formadas por haces neuromusculares y los valles van a estar formados por lo que son por los tendones flexores de la mano. A la palpación, en la parte dorsal de la mano vamos a observar lo que son los valles y los nudillos, que debemos de ver que en ambas manos sea simétrico y tengan la misma forma. Para continuar la valoración de los arcos de movilidad activos, el primero es la flexión de la muñeca, en la cual le vamos a pedir al paciente que por favor flexione la muñeca, observando que es en un ángulo de 80 grados. Luego le vamos a decir al paciente que por favor flexione la muñeca y vamos a observar que es en un ángulo de 70 grados. Continuando con lo que es la desviación cúbito-radial, le vamos a pedir al paciente que por favor desvíe la mano en sentido cubital-radial hacia los lados, observando que en el ángulo de sentido cubital va a ser de 30 grados y en el ángulo de sentido radial 20 grados. Ya, para la valoración de la abducción y la aducción, le vamos a pedir al paciente que por favor separe los dedos, observando lo que es la abducción. Y para valorar lo que es la aducción, se le pedirá al paciente que por favor junte los dedos. Y estos de aquí deberán quedar juntos entre sí o tocarse entre ellos. Y como último, para valorar lo que es la flexión del pulgar, se le sugerirá al paciente que siga todo el contorno de la palma de la mano hasta llegar al cojín del dedo meñique. Y así concluimos lo que es la valoración de la articulación de la mano. A continuación, para evaluar la cadera, tenemos que recordar que la cintura pélvica está compuesta por 3 articulaciones: la coxofemoral, la sacroiliaca y la sínfisis del pubis, que estas van a dar estabilidad y movilidad al cuerpo. En cuanto a la inspección de la cadera y la pelvis, debemos tomar en cuenta la marcha. Esto se lo va a realizar desde el momento que llegue el paciente al consultorio
consultorio, ya que se puede observar si es que presenta alguna maniobra que parezca dolorosa o incapacitante para el paciente. También se debe examinar lo que es la cadera y la pelvis, si es que no hay tumefacción, fístulas o pliegues cutáneos anormales. En procesos degenerativos vamos a observar que va a predominar una actitud de flexión con rotación externa y abducción. En cuanto a la palpación de la cresta ilíaca, nos vamos a colocar detrás del paciente y vamos a palpar. Ya. En cuanto a la palpación del tubérculo ilíaco, le vamos a poner al paciente al frente de nosotros y le vamos a palpar lo que son las espinas ilíacas con los pulgares y vamos a llevar nuestros 4 dedos hacia la parte de atrás tocando el tubérculo. Ya. En esta misma posición vamos a aprovechar para tocar el trocánter mayor. Dejamos los pulgares en la espina ilíaca y vamos a llevarlos hacia abajo. Para evaluar la articulación sacroiliaca, esta no se palpa fácilmente y nos vamos a colocar de la misma manera detrás del paciente y se va a trazar una línea imaginaria entre la articulación sacroiliaca. A continuación vamos a valorar lo que son los arcos de movilidad, que son flexión, extensión, abducción, abducción, rotación interna y externa. Para la flexión vamos a pedirle al paciente que se recueste en la camilla. Para evaluar la flexión podemos hacer movimientos activos o pasivos. Los movimientos pasivos vamos a llevar el muslo del paciente hacia el abdomen y vamos a ver que la cara anterior del muslo va a llegar al abdomen y cerca del tórax y va a tener un ángulo de 120 grados. Y para hacer los movimientos pasivos vamos a colocar nuestra mano en la región lumbar del paciente y le vamos a pedir al paciente que eleve sus 2 piernas flexionadas. Continuando con la abducción, vamos a colocar nuestro antebrazo en el ombligo del paciente y con nuestra mano vamos a coger la espina ilíaca. Luego procedemos a coger con la otra mano el tobillo del paciente y vamos a hacer la abducción lentamente y vamos a ver que va a haber un grado de 40 a 50. Para la abducción vamos a hacer el mismo procedimiento, colocar nuestra mano en el abdomen del paciente sobre la espina ilíaca del tobillo, vamos a llevarlo a lo que es la línea medial y también sobre el otro miembro. Y esta va a tener un ángulo de 20 a 30. Para la rotación interna y externa nos vamos a colocar delante del pie del paciente y vamos a coger los pies y estos vamos a llevarlos hacia afuera, que es la rotación externa, y hacia adentro, rotación interna. Para evaluar la extensión vamos a pedirle al paciente que adopte la posición de decúbito prono. Para esta maniobra vamos a colocar nuestra mano en la región lumbar y vamos a pedirle que flexione un poco la rodilla y vamos a elevar. Para lo siguiente vamos a analizar la articulación de la rodilla. Para realizar este examen debemos ubicar al paciente tanto en posición de cúbito como también en bipedestación. Hacemos que el paciente se pare y vamos a observar la marcha durante que vamos a analizar si hay asimetrías o cicatrices
o alguna otra alteración en ambas rodillas. Para seguir con los que son de las articulaciones, vamos a continuar con la rodilla. En la rodilla vamos a realizar las diferentes pruebas en las que consisten en evaluar el ligamento colateral medial y lateral, el ligamento cruzado tanto anterior como posterior. Para esta existen algunas maniobras, para la que vamos a empezar con la maniobra del signo de cajón anterior o prueba del latchband anterior. El paciente en decúbito supino con la rodilla a unos 25 grados de flexión. Con una mano vamos a sujetar el muslo y con la otra traccionamos la pierna en sentido posterior anterior. Si evidenciamos el desplazamiento de esta articulación, esto nos indica una insuficiencia del ligamento colateral anterior. El siguiente signo a evaluar es el signo del cajón posterior o prueba del latchband posterior. Para este vamos a hacer igual la flexión de la rodilla a más o menos 90 grados, donde vamos a aplicar una fuerza en la pierna en sentido antero-posterior, valorando el desplazamiento de la misma, que será evidente si existiera una lesión del ligamento colateral posterior. Para realizar las maniobras, para poder valorar los ligamentos colaterales, debemos tomar en cuenta que la posición normal de los pies sería esta, y siendo valgo esta posición y varo forzado esta de acá. Entonces, para realizar esta maniobra debemos flexionar la rodilla en unos 5 grados de flexión. Vamos a fijar nuestra mano en el muslo, en la cara lateral de la rodilla, y con la otra mano vamos a aplicar fuerza a nivel de tobillo en la cara medial. Si se produce valgo, probablemente hay una lesión del ligamento colateral medial. Al aplicar esta misma maniobra por el sentido contrario, vamos a ver que se tendrá un varo, y es lo que nos va a indicar la ruptura del ligamento colateral lateral. Siendo estos los resultados de esta maniobra exploratoria, deben interpretarse con cautela en pacientes cuyas rodillas presenten cambios degenerativos, ya que suele asociarse con laxitud de ligamentos. Las siguientes estructuras que vamos a analizar en la rodilla van a ser los meniscos. Para esto tenemos dos pruebas, que son las de McMurray y las de Apley. Para empezar con la maniobra de McMurray, en esa prueba la cadera y la rodilla deben estar totalmente flexionadas. Con una mano vamos a sujetar la rodilla y con la otra el talón, en el que vamos a hacer una rotación ya sea externa o interna. Una vez alcanzada esta posición, lo que vamos a proceder con lentitud a bajar la pierna, y vamos a tratar de palpar o escuchar algún chasquido. De existir el dicho chasquido, esto nos manifiesta que puede existir un desgarro del menisco. La aparición de dolor al extender la rotación. Las siguientes estructuras que vamos a analizar en la rodilla van a ser los meniscos. Para esto vamos a utilizar dos maniobras, las que son las de McMurray y las de Apley. En la primera, o sea la de McMurray, vamos a proceder a una contracción de la pierna, y en la que vamos a colocar una mano en la rodilla, en la cara externa, y otra mano en el tobillo. Vamos a realizar la rotación externa y una rotación interna, y paulatinamente vamos a hacer el desplazamiento de la pierna con lentitud hacia adelante, tratando de palpar o escuchar algún chasquido. Si es que existiera dicho chasquido, esto nos va a indicar que hay un desgarro en el menisco. De igual manera, la aparición de dolor al momento de hacer la rotación externa indica lesión del menisco interno, mientras que en la rotación interna va a ser una lesión del menisco externo.
La prueba de tracción y presión de airplay, el paciente debe estar en decúbito prono y con la rodilla en flexión de 90 grados. Fijamos el muslo con la mano y procedemos a rotar la rodilla del paciente, traccionándola y presionándola. El dolor que ocurre en rotación y tracción es señal de alteración de la cápsula y ligamentos, en tanto que el dolor con rotación interna y presión probablemente sea una lesión de menisco externo y ligamentos laterales. Al contrario, al realizar la rotación externa y la presión, alteración del menisco interno y ligamentos mediales. El diagnóstico en lo que es el fondo del saco rotuliano, siendo esta positiva, va a ser como considerado un derrame articular. A la palpación también debemos tomar en cuenta lo que es la temperatura, ver si es que hay rubor, dolor o también la coloración que nos daría un signo de infección. Para continuar con las pruebas de valoración de la rodilla, vamos a continuar con la prueba de Steinmann 1 y Steinmann 2. Al paciente lo que vamos a necesitar es que esté en decúbito supino y con flexión de la rodilla aproximadamente en unos 90 grados. Para proseguir con esta prueba, vamos a colocar la articulación en alto, sosteniendo la pierna y haciendo una rotación tanto interna como externa. Si es que existiera algún malestar un dolor al realizar esta rotación, se va a tomar como un signo positivo a lo que se considera como Steinmann 1. Esta prueba es poco específica, por lo tanto, para que sea mucho más eficaz, lo que se va a hacer es proseguir a estirar un poco la pierna y igualmente realizar la rotación externa e interna. En caso de que existiese dolor, esta va a ser considerada como Steinmann 2. La prueba va a ser la prueba de Smith. Para esta prueba vamos a necesitar que el paciente esté con la rodilla flexionada, cogemos los pulgares de las dos manos y lo colocamos en la cara interna de la rodilla. Con los dedos sobrantes vamos a tratar de sostener el muslo, haciendo movimientos de lateralización. Si existe ese dolor, esta es considerada como prueba positiva. Finalmente tenemos la articulación de pie y tobillo. En la marcha, los puntos focales de los que se transmite el peso del cuerpo son el pie y el tobillo. Para valorar lo que es una inspección, debemos observar al paciente desde el momento en que ingresa a nuestro consultorio. Debemos comenzar contando los dedos del pie. Estos de aquí deben ser rectos, planos y que no estén superpuestos. También se debe valorar el arco plantar. Este arco plantar normalmente va a presentar una concavidad, es decir, que va a comenzar esta desde el hueso, desde el primer metatarsiano y el calcáneo, este arco. Cuando este está demasiado marcado, se le va a considerar como un pie cabo, y cuando haya la ausencia de este arco, se le considera como un pie plano. También vamos a valorar lo que es el plantar del pie. Esta de aquí la piel de este pie va a ser gruesa en su talón, en su borde lateral y en primero y quinto metatarsiano. Continuando con esto, vamos a tener la palpación, en donde vamos a valorar la superficie medial del pie. Aquí se va a palpar el primer metatarsiano y lo que corresponde a la articulación metatarso-falángica. Siguiendo a esto, también vamos a encontrar lo que es la diáfisis del primer metatarsiano, haciendo presión con el dedo índice y el medio. En esta misma dirección vamos a encontrar el tubérculo del escafoides, que es una prominencia saliente que se encuentra aquí y que va a estar articulada con 5 huesos, en su parte proximal con la cabeza del astrágalo, en su parte lateral con el hueso cuboides y en su parte distal con las 3 cuñas, primera, segunda y tercera cuña. Hay que recordar que si este tubérculo es demasiado prominente, puede hacer presión medial del zapato y volverse doloroso.
Por otro lado tenemos el borde lateral del pie. El primer elemento a palpar tenemos el quinto metatarsiano. Continuando con esto tenemos la apófisis de estiloides del quinto metatarsiano, y es aquí donde se va a articular el músculo peroneo lateral. Para valorar la superficie plantar, exactamente en los huesos sesamoideos, tenemos que valorar con la ayuda de nuestra mano desde el borde medial del hueso calcáneo, pasando por el arco longitudinal del pie y llegar a la articulación metatarsofalágica, en donde con la ayuda de nuestros pulgares vamos a hacer presión y vamos a encontrar dos huesos pequeños sesamoideos. Es aquí donde va a encontrarse la articulación. Ahora vamos a valorar la superficie plantar, exactamente los huesos sesamoideos. Para esto, con la ayuda de nuestra mano, vamos a colocar en la parte medial del hueso calcáneo, pasar por el arco longitudinal del pie y llegar hasta la articulación metatarsofalágica. Aquí, con la ayuda de nuestros pulgares, vamos a hacer una leve presión, en donde vamos a encontrar dos huesos pequeños, los sesamoideos. Estas de aquí van a articular o van a dar lugar a lo que es el músculo flexor cortoplantar. En la parte distal, en esta misma dirección, vamos a plantar, en la porción distal de la superficie plantar, vamos a valorar los 5 huesos metatarsianos, la cabeza de los metatarsos. Posterior a estas cabezas vamos a encontrar el arco transversal que corresponde a esta de aquí, a este arco. En la cabeza del primer metatarsiano, en el área que lo rodea y la primera articulación metatarsofalágica, hay que recordar que es un sitio de alteración patológica, conocida como el valgo del dedo gordo. Esta de aquí es una desviación lateral del dedo y en algunos casos puede estar superpuesta sobre el segundo. Esta a menudo es dolorosa, se encuentra inflamada y enrojecida. Ahora vamos a valorar los arcos longitudinales del pie. Estos nos van a permitir valorar la restricción del pie y el tobillo. Para eso vamos a pedirle al paciente que se coloque de pie. Y para valorar la flexión plantar del pie, vamos a pedir al paciente que camine de puntas. De la misma manera vamos a pedir al paciente que camine de talón para valorar la dorsiflexión. Lo mismo vamos a hacer con los bordes laterales, valorando la inversión. Y por último, la eversión con los bordes mediales. Caminar con los bordes mediales. Para valorar los arcos pasivos, vamos a pedir al paciente que se siente sobre la mesa de exploraciones con los pies colgados desde ahí. Aquí vamos a valorar la dorsiflexión, pero con el paciente sentado. La dorsiflexión vamos a con una mano sostener el calcáneo y con la otra vamos a presionar hacia abajo a unos 20 grados. Para valorar la flexión vamos a empujar el pie por la parte plantar a unos 50 grados. Para valorar la inversión vamos a hacerlo hacia afuera, de esta manera. Y para valorar la inversión con el borde lateral le presionamos para adentro. Está bien. Debe recordar que las patologías más frecuentes del pie son el espolón calcáneo y la fascitis plantar. Esto es todo lo que corresponde a semiología reumatológica y espero que este video haya sido de su agrado.